Muy buenos días y muy feliz sábado a todos quienes se han conectado a nuestro culto de oración a través de las pantallas del canal de la Iglesia Adventista de Ñuñoa. Cada sábado es una alegría para nosotros contar con su sintonía y que sean parte de nuestra comunidad a través de las plataformas digitales de nuestra iglesia. Los invito a orar en esta mañana. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, estamos agradecidos a ti por tu cuidado, por tus bendiciones y Padre amado por todo lo que tú haces cada día con nosotros. En esta mañana queremos pedirte, Padre amado, por aquellos amigos y hermanos que están viendo este programa, que tú seas con cada uno de ellos en cada lugar en que se encuentren. Que tu presencia los pueda acompañar. Padre amado, te rogamos por aquellos amigos que tal vez tienen algún problema de salud, algún problema familiar, algún problema de trabajo. Tú los conoces, Padre amado. Que tu voluntad sea con cada uno de ellos. Padre amado, acompáñanos en esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, queremos enviar un cariñoso saludo a nuestros amigos de la República Dominicana, de Cuba y Puerto Rico, acá desde el sur del mundo al hermoso Caribe. Enviamos nuestros saludos en este sábado 2 de mayo del 2026, deseando que el Señor les colme de bendiciones junto a sus familias. Queremos recordarles que si alguno de ustedes quiere estudiar la Biblia a distancia o si está en Chile de manera presencial, contáctenos a nuestro email y pónganse en contacto con nosotros. Escríbanos a comunicaciones@iasdn.org y con gusto lo pondremos en contacto con un instructor bíblico. Muy bien, los invitamos ahora a disfrutar del programa que hemos preparado para ustedes esta semana e iniciemos cantando estos lindos himnos inspiradores.
Esta es la fe que solo Cristo da, en la promesa del Señor. Muy cercano el tiempo está, cuando la humanidad jubilosa cantará. Cristo nos une, Él es nuestro Rey. Cristo nos une en su amor por los que en este mundo están y necesitan a Jesús. Pronto el cielo se abrirá y Jesús descenderá. Todo el mundo cantará. Aleluya, Cristo es Rey. Una esperanza y una misma fe nos une a todos en su amor.
La razón para hacer esto es que podemos conocer a gente en el camino mientras montamos nuestras bicicletas, pero no en nuestros carros. Así que tomar nuestras bicicletas nos permite compartir el amor de Jesús por todo Estados Unidos. A fines de 1890, un colportor adventista recorrió en bicicleta millas tras millas las vastas tierras australianas vendiendo libros adventistas. Su nombre era Philip Ricky. Su audaz fe encendió un legado que continúa hasta hoy. Anthony Kent es uno de los miles convertidos en adventista del séptimo día como resultado de un libro vendido a su bisabuelo junto a un camino polvoriento en Nueva Gales del Sur. En 2022, inspirado por la historia del colportor ciclista, Anthony lideró el equipo de ciclistas por más de 1,770 kilómetros desde Washington, D.C. hasta San Luis, al Congreso de la Asociación General. Pedalearon con un propósito: regalar más de 4,000 libros y hacer contactos con las personas por el camino. Pero las piernas de Anthony apenas se estaban calentando. Al año siguiente, lideró otro grupo de ciclistas por las remotas islas Shetland, en Escocia, donde no vive ningún adventista. Un grupo de pastores desafió vientos fríos y colinas empinadas, determinados a recorrer cada camino habitado, compartiendo con quienes encontraban. Los equipos Yo Pedalearé han recorrido Escocia, Australia e incluso las montañas de Papúa Nueva Guinea. Han regalado miles de libros y creando relaciones duraderas. Una sola misión los motiva a alcanzar a los no alcanzados. Nuevamente el equipo Yo Iré ha pedaleado hasta San Luis. Esta vez el viaje comenzó con el oeste americano. Por años el puerto de San Francisco ha sido el punto de partida de muchos viajes misioneros, incluyendo a Abraham LaRue, que partió para Asia, y el Pitcairn rumbo a las islas del Pacífico Sur. El sorprendente puente Golden Gate. Pienso en aquellos misioneros que zarparon hacia los confines de la tierra por este pasaje. Fueron a lugares como Australia, Nueva Zelanda y el lejano Medio Oriente. Algunos ciclistas Yo Iré partieron desde la costa oeste, otros se unieron en Colorado, pero en carreteras y caminos, por desiertos y montañas, tenían una sola meta: compartir las buenas nuevas acerca de Jesús. Sería hermoso si la gente pudiese orar por aquellos que conocemos. Esperamos que la poca información que les entregamos pueda multiplicarse y que el Espíritu Santo toque sus corazones y los lleve a una mayor comprensión de la verdadera imagen de Jesús. En Australia, las islas Shetland y en Estados Unidos, estos ciclistas encarnan el llamado I or Go. Todo lo que necesitan es fe, una bicicleta y la voluntad de pedalear. Hola, mi amigo querido, qué alegría. Recuerda, tú eres la cosa más linda que Jesús tiene en esta tierra, con tus defectos, con tus errores, con tu presente, con tu pasado. Tú eres precioso para Dios. Tu valor no depende de lo que las otras personas piensen acerca de ti. Tu valor fue escrito con sangre en la cruz del Calvario. Bueno, vamos a estudiar la lección número 5 para el 2 de mayo del año 2026. El título de la lección es ¿Cómo estudiar la Biblia?
Sabes, en el siglo XVI, un joven estudiante llamado Martín Lutero entró a la biblioteca de su universidad y encontró un libro enorme encadenado a la mesa. Era una Biblia. En aquella época, la mayoría de las personas nunca había visto una Biblia completa. Lutero comenzó a leerla con fascinación y más tarde escribiría algo que revela su pasión por la palabra de Dios. Él escribió lo siguiente: durante varios años he leído la Biblia 2 veces al año. Si ella fuera un gran árbol y cada palabra una rama, yo habría querido tocar cada una para descubrir lo que tenía. Oh, mi querido amigo, hoy la situación es completamente diferente. Tenemos Biblias en nuestras casas, en nuestros teléfonos, en nuestros estantes. Pero entonces vuelvo a repetir una pregunta que hice la semana pasada. ¿Estamos realmente encontrándonos con Dios en las páginas de la Biblia? Porque la Biblia no es solo un libro religioso, es la historia del Dios del universo intentando acercarse a ti. Porque la verdad es que, aunque la vida te golpee, Dios te ama, Dios se interesa personalmente por ti y desea entrar en tu vida y participar de tus decisiones. Pero solo puede hacerlo a través de su palabra. En la lección de esta semana veremos 5 consejos sencillos, pero poderosos, para estudiar la Biblia de una manera que transforme tu vida. El primer subtítulo de este estudio es prioridad. ¿Sabes? Uno de los mayores obstáculos para estudiar la Biblia hoy no es la incredulidad, sino la falta de tiempo. Muchas veces abres la Biblia con prisa, lees un versículo rápido, haces una oración corta y sigues corriendo atrás de tus actividades. Pero hay un consejo inspirado que dice algo profundo. Obtendremos poquísimo beneficio de una lectura precipitada de las Escrituras. Yo en ton de broma, pero a modo de ilustración, siempre digo que hay 2 maneras de estudiar la Biblia. Como el gallo o como el toro. Sí, porque la Biblia es el alimento del cristiano y hay 2 maneras de comer el alimento, como el gallo y como el toro. ¿Cómo es el gallo? Pues el gallo tiene buche, entonces el gallo no mastica, el gallo traga, coloca cada grano de maíz, sí, corriendo rápido. Ahora, ¿cómo es el toro? Si tú observas el toro durante la noche, está masticando toda la noche. A ese hecho se le llama rumiar, está rumiando. Bueno, la Biblia no puede ser estudiada así como el gallo come el maíz. Tiene que ser estudiada como el toro rumia. Hay que rumiar la palabra de Dios, hay que leerla, reflexionar, pensar, meditar. La Biblia no fue escrita para ser leída con prisa, no. Fue escrita para ser meditada, para reflexionar en ella. Imagina que alguien te envía una carta de amor muy importante. No la lees corriendo mientras sales de la casa, la lees despacio, la vuelves a leer, reflexionas en cada palabra. Pues la Biblia es exactamente eso, una carta de amor que Dios te ha escrito. Por eso necesitas decidir conscientemente dedicar tiempo a Dios. Así como cuidas de tu salud con ejercicio, alimentación, tiempo, tu vida espiritual necesita también tiempo diario para Dios. Jesús lo explicó claramente al afirmar: permaneced en mí. Ese permanecer significa relación. Y la relación con Dios no crece por accidente, crece por decisión. Al final, ¿qué sería de tu vida? ¿Qué serías tú si no tuvieras a Dios en tu vida? Tú eres solo una nube que el viento lleva de un lado para otro, polvo que desaparece. Eres hoy, mañana dejas de ser. Por eso necesitas alimentarte de la palabra de Dios.
Vamos a la segunda parte de este estudio bajo el subtítulo de El mejor lugar. Te diré una cosa, la segunda clave para un estudio eficaz de la Biblia es tener un lugar específico para encontrarte con Dios. No es que no puedas encontrarte con el Señor en cualquier lugar, sino que cuando tienes un lugar en tu vida, un lugar específico para estudiar la Biblia, te resulta más fácil. Creas como si fuera un buen hábito. Nuestra vida está hecha de hábitos. Nos bañamos todos los días, nos lavamos los dientes 3 veces por día, después de cada reflexión, de cada comida. Entonces, cría también un hábito para el estudio de la palabra de Dios. Te voy a leer lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 35. Mira, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Aquí vemos que Jesús buscaba un espacio de silencio. Imagina esa escena, el amanecer sobre el mar de Galilea, el mundo aún durmiendo y Jesús en comunión con su Padre. Ahora dime, si el Hijo de Dios necesitaba ese momento diario con el Padre, ¿cuánto más tú y yo? Muchas familias se desintegran porque las personas viven bajo el mismo techo, pero no pasan tiempo juntas. La relación se enfría. Con Dios ocurre algo parecido. La relación se fortalece cuando existe un lugar de encuentro diario con Dios. Puede ser una silla en tu casa, una mesa, un rincón del jardín, un lugar donde cada día dices, Señor, aquí estoy. Escoge hoy mismo un lugar en tu casa, en tu lugar de trabajo, donde sea, pero sepárate de la gente y pasa tiempo con Dios, leyendo la palabra del Señor. Hoy es fácil porque no necesitas andar con un libro en la mano, porque la Biblia puede estar aquí en tus manos, en el celular, pero tienes que leer la palabra de Dios con paciencia, con tranquilidad, pero todos los días. Vamos a la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo de Estudio profundo de la Biblia. Y aquí veremos que leer la Biblia no es lo mismo que estudiarla. El estudio profundo implica reflexionar, preguntar y escuchar. Hay 3 prácticas que pueden ayudarte en este proceso. Primero, orar. O sea, cuando te diriges al lugar que ya has establecido para encontrarte con Dios, antes de leer debes pedir al Espíritu Santo que abra tu mente. Sin la guía de Dios puedes leer las palabras, pero perder el mensaje. Porque si el Espíritu de Dios inspiró a sus escritores bíblicos para escribir el mensaje, solo el Espíritu de Dios puede iluminar tu mente para que entiendas correctamente el mismo mensaje de Dios. Porque si el Espíritu no ilumina tu mente, vas a tener una interpretación incorrecta de la Biblia. La mente humana, por más bien intencionada que sea, solo tiene la capacidad de entender las cosas de esta vida. Pero para entender las cosas espirituales necesitas una mente espiritual. Segundo consejo, escribe. Escribir lo que lees te obliga a pensar. Cuando anotas lo que aprendes, la palabra de Dios comienza a arraigarse en tu corazón. Un profesor una vez dijo a sus alumnos, lo que solo escuchas, lo olvidas. Lo que lees, lo recuerdas un tiempo, pero lo que escribes, lo haces parte de ti mismo. Pues lo mismo ocurre con la palabra de Dios. Escribe. El problema es que, por ejemplo, hoy día escribir en el computador es diferente cuando se escribía con la mano. Cómprate un cuaderno, agarra un lapicero. ¿Quieres grabar un pensamiento en tu mente, un pensamiento bíblico? Escríbelo con la mano. Estarás practicando tu caligrafía porque hoy día existe cada
caligrafía horrible. Y al mismo tiempo estás ayudándote a ti mismo a que los conceptos bíblicos permanezcan en tu mente. Tercer consejo para que entiendas bien la Biblia: pregunta y responde. La Biblia no fue escrita solo para la gente de aquellos días, sino para ti hoy. Así que trata de preguntar a cada versículo qué es lo que Dios te quiere decir. Mira, solo por ejemplo, te voy a leer el Salmo 23, versículo 4. Mira lo que dice. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ahora, eso es leer el texto para la gente de aquel tiempo. Pero ¿cuál es el drama? ¿Cuál es el valle de sombra y de muerte que estás pasando en este momento? Estás desempleado. Entonces, en lugar de leer, aunque ande en medio del valle de sombra de muerte, lee así. Aunque esté desempleado y busque empleo y no encuentre empleo, no temeré, porque tú estás conmigo. Esa es otra cosa, ¿te das cuenta? Vamos a decir que el médico diagnosticó que estás con cáncer. Entonces, ¿cómo va a salir este versículo? Aunque el médico haya dicho que estoy con cáncer y que estoy en fase terminal, no tendré miedo porque tú estás conmigo. Es así que se estudia la palabra de Dios. Vamos a la cuarta parte de este estudio hablando de bendición doble. Mira, cuando cuentas a alguien lo que Dios te enseñó en su palabra, la verdad se vuelve más clara y más profunda para ti. Tu fe se fortalece cuando la compartes con otro. El estudio de la Biblia no es solo para quedarse en tu mente. Dios quiere que seas una bendición para otros. Mira lo que dice Isaías capítulo 50, versículo 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Este versículo enseña que cuando estudias la Biblia cada día, Dios no solo te habla a ti, sino que te prepara para hablar a otros. Es como encender una vela. Cuando enciendes otra vela con la primera, la luz no disminuye, se multiplica. Lo mismo ocurre con la palabra de Dios. Cuando compartes lo que aprendes, la bendición se multiplica. Tu fe crece y la fe de los otros también crece. Por eso el estudio de la Biblia produce una doble bendición. Primero para ti y también para las otras personas con las que compartes el Evangelio. Bueno, mi amigo querido, llegamos al fin de este estudio bajo el subtítulo de Tan dulce. Para eso hay que leer el Salmo 119, versículo 103. Dice algo hermoso, ¿sabes? Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel. La Biblia es comparada con la miel porque nutre el alma. El mundo te ofrece muchas cosas que parecen dulces. Éxito, por ejemplo, placer, entretenimiento. Pero muchas veces estas cosas son dulces en tu boca, pero dejan vacío tu corazón. La palabra de Dios es diferente. Su dulzura sana el alma. Un hombre contó que durante una crisis profunda en su vida comenzó a leer un salmo cada mañana. Al principio lo hacía medio sin ganas, pero con el tiempo dijo algo interesante. La Biblia no cambió inmediatamente mis circunstancias, pero cambió mi corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Trae vida al alma. Mi amigo querido, la Biblia no es simplemente un libro antiguo. No es un libro de historia, geografía, cronología. No. Es el instrumento a través del cual Dios te habla, te guía, te corrige, te anima, te transforma. Pero la Biblia cerrada no transforma a nadie. Solo la Biblia abierta y un corazón dispuesto. Tal vez hoy el Espíritu Santo te está recordando algo. Tal vez has estado demasiado ocupado. Tal vez la Biblia ha permanecido cerrada durante mucho tiempo.
Pero Dios te sigue invitando, buscadme mientras pueda ser hallado, dice. Hoy puedes tomar una decisión sencilla pero poderosa. Dedicar tiempo cada día a encontrarte con Dios en su palabra, a través de su palabra. No se trata de leer mucho, se trata de encontrarte con Dios. Porque cuando abres la Biblia con humildad, Dios abre tu vida a una dimensión de triunfos y victorias. Y todo comienza con algo muy simple. Abre la Biblia y deja que Dios te hable. Dios te bendiga. Un abrazo. Chao. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y bien calladitos estar, prestan atención en adoración. Feliz sábado, niños. ¿Cómo están? Ya está avanzando el año, estamos en un mes, ¿no es cierto?, que ya comienza a tener otras temperaturas. Y bueno, aquí estamos para adorar y alabar a Dios. Vamos a leer la historia o vamos a leer el versículo y tenemos una historia maravillosa que contarles. Leamos el versículo que se encuentra en Primera de Reyes 18:39 y dice: viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Cómo se imaginan ustedes que habrían respondido de la misma manera si hubieran visto este milagro? Se los voy a contar. El pueblo de Israel se había apartado de Dios. Ya no adoraba a Dios como debía adorarlo. Ya no lo honraban como debían honrarlo y estaban adorando a otro Dios falso, a un Dios que no era el verdadero, se llamaba Baal, porque había un rey que les había dicho: adórenlo. El profeta Elías se enfrentó con este rey y les dijo: si ustedes no adoran a Dios, van a haber 3 años de sequía. ¿Y qué pasa con la sequía? Sí, nosotros hemos visto en las noticias qué pasa con la sequía, ¿no es cierto? Comienza a desaparecer el pasto, los arbolitos se comienzan a secar, los animalitos ya no tienen comida y tampoco tienen agüita para beber. Comienza un desastre, no hay alimentos. Y 3 años y medio no llovió. Y entonces el rey se molestó. Y el rey dijo: esto es por culpa de Elías. ¿Era por culpa de Elías? No, Elías les había advertido que si el pueblo no volvía a adorar a Dios, iban a tener la sequía. Elías lo confrontó al rey y le dijo: ¿qué te parece si demostramos quién es el verdadero Dios? Bien, perfecto, dijo él. Van a ir todos mis sacerdotes y vamos a ver quién es el verdadero Dios. Bueno, esa historia es un poco larga, pero yo creo que ustedes se la saben. Al final, ¿qué pasó? Los sacerdotes de Baal hicieron muchas cosas y no pasó nada. Pero después vino Elías, invocó el nombre de Dios. ¿Qué pasó? Vino fuego del cielo
y se consumió todo el holocausto que estaba ahí. Al ver eso, el pueblo que dijo, lo que leímos aquí en la Biblia, Él es el Dios, Jehová es el Dios, ¿no es cierto? Yo creo que nosotros de alguna manera también habríamos respondido de esa forma, pero no tenemos que llegar a esos momentos extremos para reconocer que Jehová es el Dios. Él nos manda la lluvia, Él nos sostiene. Dios es nuestro Dios protector, que nos cuida y siempre está atento de nosotros. Y nosotros no tenemos que alejarnos de Él. No tiene que venir un profeta para advertirnos, les va a pasar esto si no honran a Dios. Que en nuestro corazón siempre está el propósito de honrar, obedecer, guardar los mandamientos de Dios porque lo amamos, porque Él nos amó primero. Niños, aprendamos de las historias de la Biblia que nos recuerdan que siempre Dios debe estar en nuestro primer lugar. Oremos para que sea eso una verdad en tu vida y también en la mía. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por este sábado. Gracias porque tú pones en nuestro corazón el deseo de honrarte, que no nos apartemos nunca. Ayúdanos a compartir esto con nuestra familia, con nuestros seres queridos y que te honremos siempre con nuestra vida. Perdona cuando te ofendemos. Te agradecemos, Señor, porque estás atento cada día en nuestras vidas. Te agradecemos tu amor en el nombre de Jesús. Amén. Bien, niños, que les vaya bien. Chao. Elías era un obediente profeta, caminó de la mano de Dios. Él realizó muchos milagros por el poder de Dios. Elías era un obediente profeta, caminó de la mano de Dios. Él realizó muchos milagros por el poder de Dios. Dios envió un carro de fuego, tirado por caballos de fuego, para llevar a Elías al cielo. Y subió y desapareció. Yo quiero ser obediente y leal, y un día ver a mi Dios regresar. Y aunque pequeñito soy, puedo servir. Y un día subir, y con mi Dios vivir. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Dios envió un carro de fuego, tirado por caballos de fuego, para llevar a Elías al cielo. Y subió y desapareció. Yo quiero ser obediente y leal, y un día ver a mi Dios regresar. Y aunque pequeñito soy, puedo servir. Y un día subir, y con mi Dios vivir. La 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 la, la 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 la, la 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 la, y subir, y con mi Dios vivir.
mente puesta en un más allá, en un día sin igual. Permaneceré esperando ver nueva luz que venga de él. En el día es hoy, hasta que vuelva el Rey. Mi mente puesta en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho andar, el camino estrecho andar, porque sé que el tiempo cercano está, mi plegaria llegará. Y el día es hoy, hasta que vuelva el Rey. Mi mente puesta en un más allá, en un día sin igual. No, Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Cuando aparecerá mi Rey y trompetas mil con él, y mi Cristo descienda en majestad, con los santos él vendrá. Los que duermen se levantarán y al aire le abrazarán. Cuando aparecerá mi Rey y trompetas mil con él. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Vi un rayo de tu gloria ni allí anhelo estar. Mi mente puesta en un más allá, en un día sin igual. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Luego de escuchar esta hermosa melodía que nos entrega un mensaje reconfortante para nuestras vidas, los invito a escuchar el pan de vida de esta mañana y que este mensaje sea un bálsamo para nuestros corazones. Había sido una noche larga y tormentosa en el mar de Galilea. Con la primera luz de la mañana, 4 pescadores habían atracado sus barcas de pescadores sin nada en sus manos, luego de horas de ardua labor. Bajaron las redes de los barcos y las arrastraron fuera del agua para limpiarlas de algas y desperdicios. Uno de aquellos hombres, curtidos por el sol, de larga barba, tenía un aspecto imponente. Su nombre era Pedro, el líder del grupo. Les hizo algunas señas a los hombres que había contratado para mostrarles las roturas de las redes que necesitaban remiendo. No estaban de buen ánimo. Él no era de los que se tomaba un fracaso livianamente. Ocupado en la limpieza de los barcos, no se había dado cuenta de que a todo a lo largo de la costa se estaban reuniendo una gran multitud. De pronto vio que cientos de personas estaban allí y en medio de todas ellas un hombre al que creyó reconocer. El hombre comenzó a hablar. Sí, era el maestro de Nazaret. Y Pedro estaba a punto de tener un encuentro extraordinario con Jesús. Un encuentro que pondría su mundo patas para arriba, o diría de cabeza. Muchas personas tienen la impresión de que la religión es para los débiles, para los que no pueden bastarse a sí mismos. Creen que algunos necesitan el apoyo y la confirmación de la fe, pero que los fuertes, los seguros de sí mismos, las personas sanas, pueden arreglárselas solos. Muchas gracias, no te necesito. Eso es lo que dicen, tal vez no con palabras, pero con sus acciones. Tienen la idea de que la religión los limita, los detiene. Hoy vamos a conocer a un personaje dinámico, autosuficiente, que tuvo que enfrentarse con la pregunta: ¿hay que ser débil para ser cristiano? Ese personaje es Pedro, el pescador. Lo encontramos a la orilla del lago que se conocía como Mar de Galilea, después de una larga y nada productiva noche de pesca. Jesús llegó a la escena y comenzó a enseñarle a la multitud. Pedro lo escuchaba sin dejar de trabajar en su barco. Jesús le había caído bien desde el primer momento cuando se habían conocido. Era tan distinto de los escribas y los sacerdotes, siempre tan quisquillosos con los detalles de la ley. Aparentemente los tenían cansado a Pedro y a todos los demás, estos líderes religiosos. Pero en realidad este hombre era distinto de todas las personas religiosas que Pedro había conocido. Parecía venir del más allá. Su porte daba una sensación de poder que se asemejaba a los elementos de la naturaleza. La multitud seguía creciendo en la playa. Los que estaban detrás trataban de hacerse un lugar más cerca. Jesús se vio obligado a retroceder hasta que sus pies se introdujeron en el agua. Entonces le pidió a Pedro si podía subirse a su bote. El pescador estuvo encantado de hacerle el favor. Y cuando terminó su discurso, Jesús le propuso algo inesperado. Vámonos de pesca. Le pidió a Pedro que llevara el barco a aguas profundas y arrojara las redes. Pedro miró a Jesús sorprendido y le explicó: mira, trabajamos toda la noche muy arduamente y no pudimos pescar nada. La mejor hora de pescar era por la noche. No se conseguía mucha pesca a la luz del día. Pero Pedro captó en sus ojos el deseo sincero de Jesús y le dijo: pero si tú lo pides, arrojaré las redes nuevamente. Y cuando ajustaba las velas y apuntaba la proa de la embarcación hacia el centro del lago, y cuando más tarde se sentaba en la popa sintiendo el viento fresco sobre la barba, no tenía la menor idea de que estaba navegando rumbo a su destino. Ese sería un punto crítico en su vida. Jesús pensaba pedirle a Pedro que se convirtiera en un discípulo de tiempo completo, que dejara el negocio de la pesca para seguirlo. Y eso que Pedro le ofrecía un problema particular a Jesús. No es que Pedro no pudiera tomar decisiones. Digamos las cosas como son, solía tomarlas al instante.
No es que Pedro le escapara a los desafíos, le encantaba enfrentarlos. Podía encarar a cualquier hombre, hacerse cargo de cualquier obstáculo. El problema era que el llamado de Jesús consistía en una sola palabra: sígueme. Y Pedro era cualquier cosa menos un seguidor. Pedro era un líder nato, un hombre seguro de sí mismo, un protector. Tenía mucho éxito en el negocio de la pesca. No había necesitado que nadie lo llevara de la mano. Pero el temperamento de Pedro se manifestó claramente en su relación posterior con Jesús. Quería ser protagonista en el juego. Si Jesús caminaba sobre el agua, Pedro quería caminar sobre el agua como él. Si Jesús le pedía una declaración de fe, Pedro era el primero en hacerla. Cierta vez en la cima de una montaña no muy lejos del mar de Galilea, Jesús se transfiguró ante Pedro y otros 2 discípulos. Se presentó ante ellos en su gloria divina, junto a Moisés y Elías. ¿Y cuál fue la reacción de Pedro? Es grandioso estar aquí, dijo. Construyamos 3 templos, uno para cada uno de ustedes. En otra ocasión, cuando Jesús habló de los sufrimientos que le aguardaban, Pedro lo llevó aparte y lo retó. Lo leemos en San Mateo, capítulo 16, versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pedro era la viva imagen del hombre seguro de sí mismo y poderoso. No se trata de que no admirara y amara a Jesús, sino que no era un seguidor. Seguidores eran los débiles, los necesitados. Ellos aparentemente seguían a Jesús con mucha facilidad. Los lisiados eran sanados, los ciegos recuperaban la vista, los paralíticos se paraban sobre sus pies. Era natural que esas personas desearan seguir a Cristo, el poderoso obrador de milagros. ¿Pero qué sucedería con Pedro? Mientras navegaba hacia el medio del mar de Galilea, estaba a punto de enfrentarse con una pregunta crucial. ¿Debes ser débil para seguir a Cristo? Muchas personas se enfrentan hoy a un desafío semejante al de Pedro. Son personas poderosas, autosuficientes, que se preguntan ¿qué tiene para ellas la religión? Ven como personas cuyas vidas estaban destrozadas, se entregan en los brazos de Dios. Ven como los dolientes, los quebrantados acuden a Él para ser restaurados. Escuchan los llamados a entregar sus vidas miserables a Jesús, a dejar las cargas al pie de la cruz. Esto está bien para otros, dicen, pero ellos no se sienten ni cargados ni miserables. Por eso llegan a la conclusión de que la religión no es para ellos. Son muchas las personas que reaccionan de esa manera. Se ven a sí mismos como el sostén de los demás. Quieren hacerse cargo de sus negocios. Quieren ser fuertes. Cuando alguien aparece invitándolos a acudir a Jesús con todas sus preocupaciones, les da la impresión de que esa suerte de sumisión y pasividad sería como estar renunciando. No pueden ni siquiera imaginar que el propósito de la vida sea que otro ser se haga cargo de ellos. Por eso la pregunta, ¿debemos ser débiles para poder ser cristianos? Esa es la pregunta que se hacen hoy las personas poderosas y seguras de sí mismas. Y esa es la pregunta que Pedro tuvo que enfrentar mientras navegaba en el mar de Galilea. ¿Cómo haría Jesús para convertir en discípulo a alguien que era todo menos un seguidor? Bien, veámoslo. Pedro bajó las velas cuando el bote alcanzó la parte más profunda del lago. Entonces, tal como Jesús le había indicado, volvió a arrojar las redes. Apenas se introdujeron en el agua, comenzaron a cargarse de peces. Era un banco de peces completo. Pedro no podía creer lo que veía en sus ojos. Él y su hermano Andrés comenzaron a levantar la red, pero estaba demasiado pesada. La red se empezó a rasgar. Tuvieron que llamar a los compañeros del otro bote para que los ayudaran a levantar la pesca. Y Pedro llenó el otro bote, pero la red aún estaba atestada. Y comenzaron a cargar su propio barco hasta que casi se hunde. Ahora sí que Pedro estaba apabullado. Conocía ese lago como la palma de su mano. Sabía de pesca. No había forma de hacer una pesca como esa a plena luz del día. Ya habían estado en ese lugar la noche anterior. Pero este maestro había producido la pesca del año con una sencilla sugerencia.
Este hombre era extraordinario, un hombre grandioso. Pedro, el impulsivo, se arrojó a los pies de Jesús y exclamó lo primero que se le vino a la mente: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Y Jesús cambió su vida con una sola frase: «Desde ahora serás pescador de hombres». Ese fue el llamado, esa fue la invitación. ¿Cómo hizo Jesús para convertir en discípulo a un hombre que podía hacerlo todos menos un seguidor? Le mostró cuánto más podía hacer. Llegó hasta donde él estaba y le mostró que con Cristo Pedro podía hacer mucho más que estando solo. Despertó su imaginación, le abrió un mundo de posibilidades. 2 barcos abarrotados de peces. Esa es la razón por la cual Pedro respondió afirmativamente a la invitación: «Sígueme y te haré pescador de hombres». Lucas nos dice que después de llevar las barcas a la costa, Pedro dejó todo y siguió a Jesús. Cristo tiene un mensaje especial para los que se sienten fuertes, y es: sígueme y podrás hacer mucho más de lo que has soñado jamás. Puedes hacer más, nunca menos. Escucha la bendición de Pablo, otra persona muy fuerte, que escribió en Efesios capítulo 3, versículo 20. «Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros». 2 barcos cargados de peces eran inmensurablemente más de lo que Pedro podía haber imaginado. Se sintió apabullado por el poder y la nobleza de Cristo. Entonces se lanzó a los caminos tras él. Pero ese no fue más que el comienzo de la historia, no fue más que el comienzo de una serie de aventuras que cambiarían la vida de Pedro. Aquel individuo de carácter fuerte, autosuficiente, se había sentido atraído a Jesús porque le había planteado un desafío mayor: convertirse en pescador de hombres. Pero antes tenía que aprender una lección muy importante, y le insumiría algún tiempo en aprenderla. Pedro tenía que adquirir otro tipo de fortaleza. Tenía que ser fuerte y valiente, pero en un nuevo sentido. No se trataba de unir sus fuerzas a las de Cristo, sino que el poder de Cristo tenía que entrar en él de alguna manera. Y ese poder, esa fuerza sobrenatural, esa fortaleza espiritual ingresaron en el corazón y en el alma de Pedro. Cristo lo transformó, aunque no se pudo advertir claramente hasta después que Jesús regresara al cielo. Déjame que te dé algunos ejemplos de esa transformación, de esa clase de diferente de fortaleza. Las personas fuertes, seguras de sí mismas, suelen decir todo lo que les viene a la mente sin hacerse problemas. No miden las consecuencias. Y Pedro era de esa manera. Pero también era muy impulsivo y cuando abría su boca solía meter la pata. Tenemos muchos ejemplos de ellos a través de los evangelios. Pero veamos al Pedro más tarde en el libro de Hechos en Jerusalén. En cierta ocasión fue llevado ante un concilio judío para hablar acerca de Jesús en el templo. Ya había estado preso por hacer eso y ahora lo volvía a hacer. Los oficiales judíos pusieron caras de máxima indignación. «Has llenado Jerusalén con tu doctrina», bramaron. Los oficiales tenían la seguridad de que podrían intimidar a ese pescador que tenían delante. Al fin y al cabo, ese era Pedro, el que había salido corriendo con los demás discípulos cuando habían arrestado a Jesús. En el juicio de Jesús había negado ante su siervo tan siquiera conocer a Jesús ante un siervo. Tenían que poner los impulsos de Pedro en la dirección correcta. Pero en vez de discutir o de hacer nuevas promesas, Pedro le respondió con toda calma: «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres». Y continuó recordándoles que había condenado a Jesús a morir en una cruz y que Dios lo había levantado de entre los muertos y lo había exaltado en los cielos. Y Pedro terminó estas afirmaciones diciendo: «Nosotros somos testigos suyos de estas cosas». Los oficiales judíos no sabían qué hacer. El hombre que estaba ante ellos era diferente. Tenía otra clase de fortaleza, una determinación más firme. Y al final les dieron una nueva advertencia a Pedro y sus compañeros. Los azotaron, los dejaron ir, y Pedro se regocijó por haber
podido padecer vergüenza en el nombre de Jesús? Sí, algo le había sucedido a aquel pescador. Antes, cuando hablaba, no hacía más que meter la pata, por decir así. Ahora, cuando hablaba, miles se convertían. Antes Pedro había mostrado cierta clase de valentía. Cuando Jesús le dijo a los discípulos que se olvidaran de él en la hora del juicio, Pedro respondió lo que está en San Mateo 26, 33 y 35. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y Pedro era sincero al decirlo. Estaba dispuesto a morir como todo un hombre por Cristo. También estaba dispuesto a pelear como hombre. Y cuando los soldados entraron en el jardín de Getsemaní, Pedro desenvainó su espada. Y cuando avanzaron para arrestar a Jesús, Pedro puso el pecho y le cortó la oreja al siervo sumo sacerdote. Yo pienso que le tiró a cortar la cabeza, pero el muchacho se hizo así y le cortó la oreja. Trato de imaginarme. Pero entonces, cuando Jesús dejó que lo prendieran, la determinación de Pedro se esfumó. Salió huyendo, corriendo para salvar su vida, en medio de la noche, junto con los demás discípulos. Pedro estaba preparado para pelear por Jesús, pero no estaba preparado para que se burlaran de él por Jesús. Esa misma noche, una sirviente creyó reconocer a Pedro y lo señaló como uno de los seguidores galileos de Jesús. Otras personas asintieron. Pedro juró enojado: no conozco a ese hombre. Antes de que se diera cuenta, había negado al que significaba todo para él. Pedro pensaba que sería el único que permanecería firme en los tiempos difíciles, pero sucumbió ante las presiones al igual que los demás. Sin embargo, más tarde, en el libro de los Hechos, encontramos a ese mismo hombre haciendo gala de una valentía muy diferente. Estaba nuevamente en prisión por haber predicado abiertamente el nombre de Cristo. El rey Herodes lo había arrestado. Tenía la intención de ejecutar a Pedro para ganar puntos con algunos de sus súbditos judíos. Pero en medio de la noche, un ángel vino al rescate de Pedro. Se presentó en la celda donde el apóstol estaba encadenado entre dos soldados. Acudió para salvarlo. Las cadenas cayeron y las puertas de la prisión se abrieron. Pero en la narrativa surge un detalle notable. El libro de los Hechos nos dice que el ángel tuvo que despertar a Pedro. Tuvo que tocarlo y decirle: pronto, levántate. Piénsalo, amigo y amiga. Ahí tenemos un hombre que va a ser sometido a juicio al día siguiente. El juicio está armado en su contra. Con toda seguridad lo condenarán a muerte. Cualquier persona normal estaría caminando de pared a pared en el interior de la celda, transpirando, preocupado y angustiado. Pero Pedro estaba dormido. Y a lo largo del libro de los Hechos encontramos valerosas actitudes de Pedro a favor de Cristo. Pero este simple detalle habla una enormidad de la clase de valentía que había entrado en su corazón. Contrasta con las bravuconadas de aquel hombre que le juraba lealtad a Jesús en un momento y al instante siguiente negaba a conocerlo. En la celda de la prisión, Pedro tenía la serena seguridad de que se encontraba en las manos de Dios, porque estaba haciendo la obra de Dios. Dios era el responsable por los resultados. Para resumirlo, Pedro ya no trataba de ser valiente por sus fuerzas, ya no trataba de parecer corajudo o valiente por sí mismo. Él ahora lo era en su corazón. Entonces ya hemos visto los contrastes entre Pedro de antes y el Pedro de después. Hemos visto la diferencia entre un hombre que pensaba que era fuerte y uno que encontró realmente la fortaleza interior. ¿A qué se debe la diferencia? ¿Qué le sucedió a Pedro? Bueno, para entenderlo, analicemos su fracaso. Después de negar a Cristo, Pedro tuvo que mirarse a sí mismo. Pedro era un hombre de acción, un movilizador, un agitador, seguro de sí mismo. No estaba acostumbrado a hacer introspecciones, a mirarse en su interior. Pedro ahora tuvo que vérselas con su debilidad, su vulnerabilidad.
Y eso le permitió entregarse a la fortaleza que Cristo tenía para ofrecerle. Le permitió aceptar la necesidad de una clase de valentía más profunda. El amor de Cristo irrumpió en él, lo conquistó por completo. Por eso, cuando el Espíritu Santo fue derramado en el día del Pentecostés, Pedro lo recibió plenamente. Estaba preparado. Su orgullo no fue impedimento. No estaba aparentando ni haciendo poses de autosuficiencia, sino que tenía la actitud de quien está realmente necesitado. Y en la primera carta de Pedro tenemos un atisbo de ello. Escucha lo que él dice. 1 Pedro 4. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así es, amigo y amiga. Esta advertencia es una descripción de la nueva vida de Pedro. No estaba intentándolo por sus propios medios. Estaba convencido de que el don de Dios, la gracia de Dios, obraba en su interior. Y cuando habló, no lo hizo en base a su propia elocuencia, sino que eran las palabras de Dios expresadas por su intermedio. Cuando servía con la fortaleza que Dios le proporcionaba. ¿Se convirtió Pedro en una persona débil después de su conversión? De ninguna manera. Encontró una fortaleza mayor. Encontró un valor más profundo. ¿Pero tuvo esta persona dura que aceptar su propia debilidad? Claro que sí. Tuvo que ver que no podía hacerlo por sus propios medios. Tuvo que ver eso para tener verdadera fortaleza. Tú y yo, al igual que Pedro, tenemos que estar en Cristo. Antes, la valentía de Pedro era como una armadura superficial, un tanto quebradiza, que sonaba a hueco por dentro. Después, el valor de Pedro era como el acero templado. ¿Hay que ser débil para ser cristiano? No, pero tienes que reconocer tu debilidad para poder adquirir la verdadera fortaleza. La personalidad más poderosa de la historia te invita a que compartas su vida. Quiere colocar una fortaleza superior dentro de ti, una valentía mayor. La persona más poderosa y más amorosa de la historia quiere cambiarte de dentro hacia afuera. Pero debes acudir a Él reconociendo tu necesidad, sin asumir posturas, sin pretender lo que no eres. Debes ir a Él tal como eres. Imitemos a Pedro y respondamos al gran llamado de Cristo. Sígueme. Imitemos a Pedro ahora mismo, mientras inclinamos nuestras cabezas para orar. Querido Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo al mundo para mostrarnos cómo es la vida abundante. Gracias por mostrarnos en qué consiste la verdadera fortaleza interior. Queremos ser todo lo que tú quieres que seamos, pero no podemos hacerlo por nosotros mismos. Al depender en nuestras propias fuerzas, nos volvemos orgullosos y presuntuosos. Nos quebramos. Por eso acudimos a ti reconociendo que aún en nuestra fortaleza hay debilidad. Necesitamos que tus cualidades estén en nuestras vidas. Necesitamos tus dones y tu gracia. Necesitamos que comiences perdonándonos y aceptándonos. Toma nuestras vidas ahora mismo y moldéalas a tu imagen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, pero puede seguir conectado con nosotros y conéctese y disfrute del culto en vivo y en directo desde nuestro templo acá en Santiago de Chile y a través de este mismo canal. Y nosotros nos despedimos y nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 10 de la mañana en punto. Jehová
te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.